con el siguiente panelista, el señor Jorge Mario Rodríguez del FONAFIFO. Conocemos todos esta gran experiencia internacional del FONAFIFO, un referente a nivel mundial sobre el manejo de los servicios ambientales y cómo trabajar en potenciar el valor de los servicios ambientales y generar mejoras en la calidad de vida de la gente. Voy a dar paso a la introducción de Jorge Mario Rodríguez. Él es el director general del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal desde el año 1993, licenciado en agronomía de la Universidad de Costa Rica, máster en administración de empresas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, graduado del programa de gerencia de la sostenibilidad del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, especialista en servicios ambientales con más de 25 años de experiencia en el desarrollo e implementación de mecanismos novedosos de financiamiento, movilización de recursos para el pago por servicios ambientales a nivel nacional e internacional, delegado de Costa Rica en negociaciones de tratados de libre comercio, además en las conferencias de las partes sobre cambio climático, biodiversidad, representante de Costa Rica en negociaciones REDMás y punto focal REDMás ante el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques, representante de Costa Rica ante la Organización Internacional de Maderas Tropicales. Un honor tenerlo, Jorge Mario, con nosotros y qué bueno volvernos a ver. Estuvimos hace poco en la COP. Qué gusto vernos nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un agradecimiento especial a Sacha Unidos por permitirme compartir un poco de las experiencias que tenemos aquí en Costa Rica. Un saludo fuerte y un abrazo fraterno a la subsecretaria, a usted, Karina, que nos vimos, a la colega y estimada Lidia Machaca y a los demás compañeros que hemos venido trabajando en este proyecto que para Costa Rica, como ustedes lo van a ver más adelante, ha sido un gran éxito, dado que ha posibilitado la productividad en áreas donde antes era un sueño pensar que en el verano o en las épocas secas, el periodo seco, pudiéramos seguir produciendo como lo estamos haciendo ahora. Un saludo también a mis colegas y compañeros coterráneos, a don Jorge, a don Gustavo Solano, bueno, en fin, un saludo a todas y todos ustedes. Yo presenté mandé una presentación, no sé si tal vez me la comparten ahí, Cris, ok. Bueno, considerando el título del foro, que es Foro de Siembra y Cosecha de Aguas como un proceso para la adaptación al cambio climático, sí quisiera también comentar o resaltar algo de lo que decía el compañero que me antecedió, en donde definitivamente, y es claro para todos los países en el mundo, el efecto que tenemos con respecto a lo que es el cambio climático, la vulnerabilidad que existe en diferentes regiones, y también la amenaza que se tiene con respecto a lo que es la seguridad alimentaria y particularmente para los pequeños y medianos productores que viven en la zona rural de nuestros países, ya que como latinoamericanos creo que compartimos en mucho la situación general de la parte productiva campesina, de pequeños productores a nivel rural, y esto ha sido, como también lo decía el compañero, una solución que ha sido para nosotros realmente una bendición en tanto hemos aprovechado los conocimientos ancestrales de los hermanos peruanos, particularmente las experiencias que nosotros conocimos allá en Ayacucho y todo el asesoramiento y el acompañamiento que nos dieron las colegas y estimadas machacas de por allá, que es un gusto y repito nuevamente saludarlas. Bueno, quisiera, si me pasa la siguiente lámina, porque quisiera iniciar como hablando un poquito de lo que es esto, que es parte del título que tiene este foro, ¿verdad? Las políticas públicas para la adaptación al cambio climático y el papel que ha jugado en Costa Rica el programa o la iniciativa de siembra y cosecha de aguas. El siguiente, por favor. Como ustedes ven, esto es algo que nosotros lo vivíamos, y esto fue una situación que la vivimos aquí en Costa Rica en el 2018, en unas áreas en donde hace una década no teníamos problemas con respecto al estrés hídrico que se daban en esas zonas. Particularmente estas fotografías
donde algunas de las zonas que nosotros llamábamos siempre verdes, porque aunque existía una disminución en la precipitación en esas zonas, nunca habíamos llegado a una situación tan extrema como lo reflejan esas fotos, en donde hubo muerte de animales por el estrés hídrico, por el déficit hídrico, en donde hubo, en algunos casos, la pérdida de las cosechas de los productores y lo que significa el ingreso para estas familias del perder eso. No solamente la inversión, sino también perder en mucho lo que día a día estas familias y estos productores servían en la mesa, no solamente de ellos particularmente, sino que también eran lo que a nivel de subsistencia podían comercializar ese excedente en las zonas donde vivían, pero por la situación del cambio climático, este estrés hídrico, se dieron esas situaciones de emergencia, se dieron estas situaciones en muchos casos de falta de producción y por lo tanto pareciera irreal o pareciera algo como exagerado, pero sí, efectivamente, para muchos significaba no tener las 3 comidas al día en la mesa servidas. La siguiente, por favor. Bueno, este era un panorama, como les digo, estas fotos que yo estoy presentando ahí, era un panorama que teníamos. Fue ahí en donde producto, y yo creo que más adelante en el transcurso del foro lo van a presentar con mayor detalle, nosotros en este tipo de relaciones entre hermanos latinoamericanos, particularmente con los compañeros peruanos, tuvimos varias reuniones de intercambio sobre iniciativas que pudiéramos eventualmente compartir para beneficio mutuo, para hacer sinergias y para favorecer a los productores. Y ahí identificamos 2 cosas importantes. Una cosa importante que podía ofrecer Costa Rica a los hermanos peruanos en cuanto a todas las experiencias que nosotros hemos vivido con respecto al programa de pago por servicios ambientales que venimos desarrollando desde la Ley Forestal de 1996. Este tema para los compañeros y hermanos y colegas peruanos fue de mucho interés, pero particularmente para nosotros, conscientes de esta situación que se reflejan en las fotografías que puse en un inicio, nos dimos cuenta, o por lo menos habíamos nosotros averiguado y habíamos leído en mucho las bondades que tienen lo que las hermanas matacas allá en Ayacucho hacían con lo que es siembra y cosecha de aguas, producto de ese conocimiento ancestral incaico que tenían. Entonces ahí hicimos ese matrimonio en donde nosotros como Costa Rica les proponíamos a ellos compartir sin mezquindad todas las experiencias buenas y malas que nosotros teníamos con respecto al programa de pago por servicios ambientales, y en forma retributiva nosotros podíamos gozar de las bondades y el conocimiento que los hermanos y las hermanas peruanas nos dieron con respecto a lo que es siembra y cosecha de agua. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, para nosotros, y lo dijo también el expositor que me antecedió, este sistema muy bien refleja lo que es y lo que hemos venido discutiendo en los diferentes foros internacionales sobre lo que es las soluciones basadas en la naturaleza. Que muchas veces nosotros nos devanamos los sesos pensando en soluciones que tienen que ver con altas inversiones, con la utilización de materiales poco amigables con el ambiente, y hemos despreciado o por lo menos abandonado mucho de las prácticas ancestrales que hacían nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros papás en el campo. Y particularmente, siembra cosecha de aguas, es uno que refleja muy bien eso. Para nosotros en Costa Rica, en este proyecto que hicimos en forma conjunta, financiado por Euroclima, que tiene que ver, está involucrado AITER, está involucrado FONAFIFO, esos intercambios que nosotros hicimos, permitieron en un principio fortalecer, a pesar de que fue un año de pandemia. Imagínense ustedes, bueno, ahí tal vez la compañera Mataca puede contar un poco la historia. Yo no recuerdo si fue ella exactamente o la hermana la que estuvieron aquí, en donde producto de la pandemia ellas tuvieron que acompañarnos por más tiempo del que se había previsto, ¿verdad? Porque se dio la restricción de los vuelos, las salidas y entradas a nuestros países. Bueno, este proceso, como nosotros lo iniciamos con este proyecto de Euroclima, siembra y cosecha de agua, fue un proyecto, una iniciativa que la hicimos y la ejecutamos a pesar de ser un daño pandémico en forma muy acelerada.
con una inversión mínima, pero los resultados y los testimonios que los productores decían a veces parecían que fueran increíbles. Tanto así que nosotros tuvimos aquí en algunos programas de radio y de televisión testimonios de los compañeros en donde ellos comparaban el día con la noche, lo que era la realidad de su finca, la realidad de su economía familiar antes de que se dieran las bondades y los beneficios de este programa de siembra y cosecha de agua. ¿Qué permitió esto? Permitió que no necesariamente los productores tenían que irse de la finca en ese periodo seco por casi que por lo inhóspito que se volvían al no tener acceso al recurso hídrico. Bueno, producto de ello, estos testimonios, estos buenos resultados en tan poco tiempo, fue que a nivel gubernamental, diferentes instancias políticas y de diferentes ministerios, ya sea dependencias interministeriales o intraministeriales, permitieron que presupuestariamente poder facilitar, no solamente replicar esos 5 reservorios que nosotros hicimos en un inicio, y producto de esos testimonios, producto de los resultados tan positivos, es que tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tanto el Instituto de Desarrollo Agrario, que tiene que ver con los consejos territoriales, con los consejos territoriales para el desarrollo rural, pudieron incluir dentro de su presupuesto partidas importantes para no solamente cubrir o proteger o conservar esos 5 reservorios que hicimos en el proyecto, sino para multiplicarlos. Tanto es así que tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Costa Rica como el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, ya tienen previstos no solamente la construcción y elaboración de reservorios para el próximo año, sino que esos 5 reservorios que nosotros hicimos en este proyecto, en este periodo, en el año 2020-2021, ya hoy podemos decir que tenemos cerca de 70 reservorios hechos y para el próximo año tenemos en instancias, en partidas presupuestarias de estas instancias del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Rural, ya presupuesto para incrementar la cantidad de reservorios. Pero ¿por qué se da esto? Esto se da no solamente porque nosotros, que hemos sido parte involucrada, muy importante, que compartimos esta iniciativa, y digo yo que en un principio convencimos a los productores, porque en un principio hablábamos de las bondades a los productores y tal vez ellos estaban un poco escépticos, incrédulos de que efectivamente eso que nosotros decíamos se pudiera cumplir. Pero no tardamos en construir los primeros reservorios para ver las solicitudes que existían, no solamente en esta zona de Guanacaste o en la zona del norte de Costa Rica, que el estrés hídrico se dio muy fuerte, sino que ya se dio y se solicitaron o se despertó el interés en todas las zonas del país en donde el hecho de tener reservorios no solamente le permite obviar algún problema de disminución en cuanto a la precipitación un determinado tiempo, sino que le permite a estos productores planificar de forma adecuada cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar durante el trayecto del año sin tener el temor de que efectivamente esa planificación, por más buena que sea, pudiera dar al traste con la desaparición o el no contar con el recurso hídrico en el momento y en la cantidad adecuada. Bueno, estos proyectos que nosotros hemos venido desarrollando están contemplados dentro del plan de descarbonización, en donde quiere consolidar un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad, que es muy, muy importante, y deseara uno tener mucho más tiempo para contarle los grandes beneficios o co-beneficios que hemos obtenido producto de estos reservorios en biodiversidad, en incremento de la cobertura forestal, en el manejo y la gran cantidad de servicios ecosistémicos que se han desarrollado, que se han fortalecido, y también esto como una solución basada en la naturaleza de muy bajo costo. La siguiente, por favor, Chris. Bueno, así las cosas también, como para continuar, comentarles que esto que les decía yo fue debidamente internalizado en estas instancias, en estos, por ejemplo, en el Instituto de Desarrollo Rural, en donde producto de esos trabajos iniciales que venimos realizando, ya se desarrolló todo un programa de acción y siembra de cosecha de agua, bosques y cambio climático para Guanacaste, que es una provincia con un particular estrés hídrico muy
muy definido, que es de noviembre deja de llover y vuelve a llover hasta abril, mayo, con un estrés muy, muy fuerte, en donde, como le decía anteriormente, antes de que existieran los reservorios, los productores perdían sus cabezas de ganado, perdían sus cultivos precisamente por no disponer de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es, tal vez si pudiéramos nosotros recordar la primera lámina que presenté sobre las noticias que salían en los periódicos, este es el panorama que existe ahora en muchas de esas regiones en donde no existía el recurso hídrico en el periodo seco. Ese estrés era terrible, era una sequía total. Ahora ya, gracias a estos reservorios, es que nosotros podemos decir que el productor tiene agua, no solamente para el mantenimiento de las labores de la condición humana, sino también para atender en forma adecuada la productividad tanto agrícola como pecuaria. La siguiente, por favor. Como ustedes ven en estas láminas del reservorio, no solamente es importante el hecho de facilitar y la provisión del recurso hídrico, sino también que a nivel turístico se han desarrollado emprendimientos que lastimosamente, ojalá que don Gustavo o don Jorge en la participación que hagan puedan ampliarlo, pero ha permitido no solamente favorecer esas economías, o esos escalamientos, o esos emprendedurismo, con otras actividades relacionadas con el paisaje, pero no necesariamente relacionadas con la parte agrícola o la parte pecuaria, sino estamos hablando de ecoturismo, estamos hablando de comunismo comunitario, y también muy, muy importante que esto, porque esto ya no es algo que yo le digo qué es lo que vamos a hacer o lo que puede suceder, ya esto es algo materializado, en donde se han hecho emprendimientos, donde familias ya han podido, al tener certeza de contar con el recurso hídrico, hacer emprendimientos en donde recogen la producción láctea de las fincas vecinas y ellos mismos han producido ya sus quesos, sus diferentes productos derivados y han permitido para ellos entonces tener no solamente la provisión del recurso hídrico que les da certeza a la productividad, sino también favorecer con pequeñas y microempresas que vienen a favorecer en mucho con sus ingresos la economía familiar y el desarrollo económico en las zonas rurales de nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, eso es parte de algunas de las actividades que antes de que existieran los reservorios era imposible para estos productores pensar en estas actividades en el periodo seco, pero producto de los reservorios es que efectivamente ellos continúan y han fortalecido esta serie de actividades porque ya con el aseguramiento del recurso hídrico, entonces ya no tienen problemas, no solamente pensar en la atención del cultivo, sino en la parte ganadera. La siguiente, por favor. Todas estas experiencias que hemos vivido, ya para ir concluyendo, quiero contarles que también aquí en Costa Rica contamos con una ley de aguas que es una ley de muchos años, es una ley de 1942. Cuando nosotros empezamos aquí con lo de los reservorios, también existía una situación que se daba, que era que esa ley no aclaraba o no daba certeza jurídica, la ley esta tan antigua, el 42, no daba certeza jurídica para que efectivamente los productores que pudieran en sus propiedades hacer reservorios de agua pudieran utilizarlos de la mejor forma, porque ya podrían interpretarse que esos eran humedales o cuestiones de esas y que por lo tanto le aplicaba la legislación, aunque vieja, pero ahí estaba la ley y había que solventarlo de alguna manera. Es por ello que como parte del valor agregado de este proyecto de siembra y cosecha de aguas, es que en un trabajo conjunto que hicimos el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario, le planteamos a las autoridades correspondientes, llámese al ministro de Agricultura, al ministro o a la ministra de Ambiente en aquel entonces y al presidente de la República para establecer vía decreto un reglamento que viniera a dar certeza jurídica a las personas que hicieran reservorios para que después alguna mala interpretación de esa ley, que como les digo es una ley muy vieja, les impidiera hacer el uso conforme de esta nueva iniciativa. Bueno, tuvimos tanta acogida, tuvimos tantos testimonios tan positivos de los productores y productoras a nivel rural, de los pequeños, muy pequeños productores, de los medianos y de los grandes productores,
que este proceso para elaborar y publicar este decreto fue un proceso que se hizo en forma muy rápida y aquí favoreció para que esta gente pudiera no solamente trabajar sin ningún problema este tipo de reservorios o este tipo de iniciativas, sino también que le diera certeza jurídica para los próximos reservorios que se van a hacer. Y como les dije anteriormente, ya para finalizar, esto significó también que a nivel de política pública no solamente hayamos hecho normativa que venga a respaldar este proceso, sino también que a nivel de política pública se giró instrucciones tanto al Instituto de Desarrollo Rural del país como al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que apoyaran, ya sea técnica, financiera o presupuestariamente, el desarrollo de muchos más reservorios en el país, puesto que era una solución basada en la naturaleza, de muy bajo costo y de grandes beneficios, no solamente ambientales, sino también de reactivación económica y de seguridad alimentaria para todos los productores y para nosotros como costarricenses. Yo creo que con eso termino para ver si la siguiente era eso. Sí, ya con eso termino. Espero que este corto tiempo que me dieron para hacer la exposición pudiera dar o pudiera haber sido efectivo en transmitir el mensaje de parte de Costa Rica y también agradecer a Sacha, a las compañeras del Perú, a IBET, a todas las instituciones que pudieron hacer posible este intercambio de experiencias, tanto positivas de Costa Rica hacia otros países como de otros países hacia Costa Rica. Aquí estamos, don Juan Carlos, aquí estamos yo, doña Karina, don Diego, para aclarar cualquier o ampliar cualquier tema y muchísimas gracias entonces. Esta experiencia que se ha compartido, porque creo que enfrentamos retos comunes respecto a la necesidad de aclarar la política pública y de tener un marco legal que pueda respaldar este tipo de iniciativas. Definitivamente, el tema de servicios ambientales y el rol que juega el agua en todos estos procesos tiene diferentes connotaciones en los marcos legales de los diferentes países con visiones diferentes. Este tipo de iniciativas tienen que aclararse, definirse y enmarcarse dentro de la adaptación, ¿no? Y también creo que ha sido muy buena esa iniciativa que ustedes muestran, que es parte también del plan de descarbonización, cómo una actividad como esta puede ser fortalecida en procesos de política pública que no solamente corresponden a la adaptación al cambio climático, sino también a la mitigación del cambio climático. Muy interesante el enfoque, muy interesante la manera en la que ustedes han abordado este gran reto que es incorporar la política pública a una actividad práctica dentro de la política pública. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.